Comienzo de martes en otro Despertándote en tu sueño, 1 hora para sanar el alma. Y qué dueto que tengo aquí en el equipo, el señor Pablo Vidal, siempre confluyendo en el arte de la música, la técnica, los sonidos, el señor Patricio Agosti en la producción y vos escuchando desde todas partes de la Argentina y del mundo, ¿no? Está por llegar la comunicación con nuestra entrevistada de todos los martes. Ella es terapeuta en biodescodificación. Un lujo tenerla. Es la señora Eugenia Slaive. Ya estamos por establecer el contacto. Ahí la tenemos. A ver, me están haciendo señas. Sí, siempre hay algún tema con el Wi-Fi, ¿no? Un tema de delay que hace que... ahí está perfecto. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo nuevamente. Eh, Compartiendo un tema El- que es muy importante porque es un tema que identifica a los síntomas con posibles enfermedades o trastornos o conflictos en nuestros cuerpos, ¿no? Emocional, físico, mental. sí, sí, tal cual. Veníamos hablando, bueno, la entrevista pasada nos veníamos enfocando en todo lo que es el sistema óseo, muscular, las articulaciones y cómo cuando hablamos de huesos, cuando hablamos de cartílagos, de articulaciones, de músculos y todo síntoma relacionado con justamente con este aparato de sostén, podemos decir de sostén, podemos decir también que de ese aparato que nos ayuda en la locomoción, ¿no es cierto?, en la motricidad, en la mayor o menor flexibilidad, como en líneas generales entender la importancia, ¿no es cierto?, más allá de acudir a la medicina convencional para tratar cualquier dolencia, para hacer la sesión de kinesiología, para eventualmente operar alguna fractura, eh, el tipo de tratamiento que la persona o el médico sugiera y la persona, por supuesto, opte, pero la importancia de comprender eh, si hubo, porque no necesariamente, ¿no? En este tipo de síntomas, como mencionaba Hammer, hay un correlato directo, ¿no es cierto?, inmediato con algún shock emocional. Muchas veces tiene que ver con que uno tuvo, digamos, es una desvalorización por sentirse que justamente al tener una lesión en el cuerpo, alguna molestia, le vamos sumando desvalorización porque no me puedo mover como quisiera, no me puedo trasladar. Bueno, en fin, no tiene, es como que en este tipo de síntomas está más bien vinculado con una baja autoestima, con una desvalorización generalizada que se va sosteniendo en el tiempo, es decir, no tiene quizá una relación tan directa, inmediata con un shock puntual, sino que es más bien una desvalorización general. Entonces, si es una desvalorización grande, donde también puede haber culpa, generalmente se afectan los huesos. Si es una desvalorización un poco más leve, más solapada, ahí quizá las articulaciones, los tendones, los ligamentos, ¿sí? Si tiene que ver con una cuestión de movimiento, de motricidad, se va a ver más afectados los músculos, ¿sí? El cartílago también. Si tiene que ver con el deporte, el no poder quizás llegar, ¿no?, a la expectativa que tenía o a la ambición que tenía, y entonces nos comparamos también con los otros. Bueno, ahí en ese caso
existe lo que se llama justamente la decepción por no llegar a esa ambición, ¿no? Y se dan muchos tipos, o sea, muchas lesiones vinculadas con esto, porque no se llega a ese resultado que se espera. Es muy común las lesiones en el codo en los tenistas, ¿sí? O en un jugador de fútbol la rodilla. Bueno, ¿por qué? Que encima se le suma un estrés de no poder seguir jugando con la intensidad que se venía jugando, entonces ese estrés le suma ya al estrés de la lesión misma. Entonces es muy, muy importante poner atención en paralelo a través de la biodescodificación, es el espacio justamente que nos permite comprender, ¿no? Y no solo comprender que estamos hablando en todo tipo de síntomas, que cuando aparece el dolor, la persona de alguna manera ya está en fase de solución. Entonces ahí, comprendiendo esto, podemos encontrar calma, porque si hay dolor, hay reparación. Es decir, estoy Qué reparando paradójico, ¿no? Qué algún... paradójico. Claro, claro, entonces si uno comprende esto, vas a recuperarte mucho más rápido, porque no le estás sumando el estrés de que no me voy a poder recuperar, no puedo caminar como antes, no puedo hacer una excursión larga porque no me va a soportar la rodilla, no puedo, o sea, no voy a volver a jugar como venía jugando, o sea, no le vas a sumar ese estrés. Entonces entendés que estás en fase de reparación y le permitís al cuerpo ese tiempo que necesita para volver al equilibrio. Porque justamente lo que el cuerpo está haciendo es el sentido biológico de esa sintomatología, de ese dolor, ¿no es cierto?, muscular, de ese dolor de caderas, de ese dolor cervical, de ese dolor de rodilla, de ese dolor en las manos, en las plantas de los pies. El sentido biológico es que vos pares, aminores la marcha, te detengas y comprendas que justamente el cuerpo va a reparar eso, porque en la fase activa de un conflicto de desvalorización, los tejidos se ulceran, como decíamos el otro día, es decir, se pierde tejido. Ahí uno no tiene síntomas, no tiene dolor, no hay inflamación, ¿sí? Entonces, luego, de alguna manera, la persona encuentra solución, comprende lo que le está sucediendo, entra en fase de reparación y ahí empieza a aparecer las sintomatologías. Los tejidos se empiezan a rellenar. ¿Y justamente para qué? Para fortalecerte. Es decir, para fortalecerte, para que te sientas más seguro, para que sientas que tenés el sostén, que tenés la contención. Es decir, es muy sabio el cuerpo. Y en sentido figurado, el síntoma nos está hablando de algo que ya no soportás, de algo que ya no aguantás, de algún lugar donde sentís que no te podés mover, no tengo la movilidad, no puedo ser flexible como me gustaría, hay algo que no soporto, hay algo que estoy cargando, hay algún lugar hacia donde no quiero ir, hay algún lugar hacia donde sí quiero ir, es decir, si empezamos a comprender, a entender, a observar en nuestra vida qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y así podemos ver en cada lugar que duele del cuerpo algún signo. Por ejemplo, si duele la parte craneal, digamos, ¿no? La parte cervical, nos está hablando de una desvalorización de índole intelectual. Es decir, en algún sitio, en algún espacio, nuestras ideas no están siendo valoradas.
Es nuestra percepción, esto siempre es importante aclararlo, es decir, es como uno lo percibe, no significa que sea realmente así, es como la persona lo percibe. Percibe una injusticia, percibe una desvalorización, es decir, no, lo que yo pienso no es compartido, ese dolor en la cervical puede estar muy emparentado también con la migraña, que nos habla de la misma, ¿no es cierto?, del mismo sentido biológico. Después, si es en los hombros, es decir, ¿qué estás cargando que ya no querés cargar? A veces también la parte de los hombros tiene que ver esto de estar a la altura de, ¿no? ¿Viste? Cuando uno mide, a ver, estoy a la altura de decir, no me siento válido como padre, como madre, como hijo, es decir, hay una, como pareja, ¿sí? Como pareja, esto de no sentirte a la altura, pero también nos puede estar hablando de algo que estás cargando que ya no querés cargar. ¿Viste cuando decís, ay, parece que tengo algo arriba de mis hombros? Bueno, es eso, ponerle atención cuando uno expresa eso, ¿no? Si es a la altura, por ejemplo, del esternón, de las costillas, la parte del tórax, ¿a dónde te sentís comprimido? ¿Dónde sentís que no tenés espacio? Por supuesto que también puede haber una sintomatología que tenga que ver con algo local. Es decir, si la persona, por ejemplo, se le detectó un cáncer de mama, también va a tener dolor allí. Esto tiene que ver con ese otro síntoma, ¿sí? No necesariamente con esta desvalorización. Siempre puede tener que ver con algo local, ¿sí? La famosa cadera que tanto escuchamos. Las caderas es hacia dónde querés avanzar que estás sintiendo que no podés avanzar. El otro día tuve una consultante que justamente, bueno, médica que se estaba ya abriendo a una orientación más holística y dejando la medicina más convencional. Entonces, hizo una publicación en el Facebook de su pueblo, como en una radio así de su pueblo, justamente diciendo que ella iba a empezar a ofrecer, ¿no es cierto?, una atención más integral para sus pacientes, ¿sí? Para atender más la gestión de sus emociones. Y resulta que las criticaron y la juzgaron diciendo que atentaba contra la psicología, que se estaba metiendo en áreas que no eran de su incumbencia, y obviamente ella se sintió juzgada. Realmente no era consciente hasta que tomó la sesión, porque a la semana de eso, de alguna manera dijo, yo voy a encontrar la forma y lo voy a hacer igual. Y empezó con el dolor de cadera. Es decir, ella quería avanzar, pero luego apareció el juicio, apareció la crítica y también apareció el miedo, porque ella tenía miedo hasta incluso de que la denunciaran en el colegio de médicos. Entonces, ese temor, de alguna manera, hizo que eh, sintiera una desvalorización. Esto de quiero avanzar, pero siento que no puedo. ¿Sí? Hasta sentir quizá un poco también de culpa, de alejarse de lo convencional. Y si me Ahora, permitís, sí, también darse cuenta en el ámbito cultural y de apertura que está viviendo, ¿no? Quizá ya le queda chico ese lugar. exacto, claro, pero no es fácil porque uno tiene que justamente adquirir esa confianza, ese sostenerse en uno mismo con tus ideas nuevas, ¿no es cierto? Con la confianza en esas ideas nuevas y sobre todo el convencimiento que lo nuevo que estás proponiendo va a brindar realmente bienestar. Y que obviamente el juicio va a aparecer, la crítica va a aparecer, pero la decisión es de uno de seguir igual adelante, ¿no es cierto? Entonces, cuando ella comprendió dónde estaba el origen del síntoma de la cadera, dijo, claro, o sea, obviamente dijo, wow, ¿no? Cuánto aquí que hay para aportar. Mismo le sirvió para decir, yo voy a seguir adelante
con esto. Es decir, sabía que mi síntoma de la cadera tenía relación. Y bueno, y ahí en la sesión adquirió recursos para justamente confiar y seguir con su propuesta hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí está el síntoma de la cadera. Si es la rodilla, bueno, tiene mucho que ver, igual que el codo, con las lesiones deportivas, como mencionamos antes, esto de la ambición del deportista de no estar a la altura, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho que ver, hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que no se logran recuperar de un dolor de rodilla, o le vuelve, o se transforma en un síntoma crónico. ¿Y de dónde viene la cronicidad? De que no salís del conflicto, es decir, estás entrando y saliendo del conflicto, es decir, no estás comprendiendo que en algún momento te sentiste que no eras valioso, te sentiste que no podías ir hacia donde querías, que no podías avanzar hacia donde querías. Entonces, le seguís sumando estrés, no voy a poder moverme, esta rodilla ya no sirve más, me voy a tener que usar un bastón, voy a tener que usar un andador. Entonces, le sigue generando estrés. Entonces, entras y salís del conflicto y entonces el tejido no termina de reparar. Así se producen las famosas artrosis, que es decir, se va desgastando la articulación, se desgasta el hueso en la osteoporosis, esto lo vamos a ver la entrevista que viene, pero ¿qué pasa? Ese desgaste viene de este estrés que le seguís sumando, ¿no es cierto? Ahora, si tiene que ver con los codos que mencionamos, es decir, ¿de dónde te querés correr? Que no estás pudiendo. Tiene que ver con esto de correr algo que, y cuando lográs realmente apartar eso o de alguna manera hacerte también lugar, ¿no? Porque es muy simbólico el tema de los codos donde quiero avanzar, córranse y vas empujando a todo y a todos. Bueno, tiene que ver con eso. Cuando lo lográs, aparece la molestia, siempre en fase de solución. Si fuera, por ejemplo, las piernas y la persona se levanta con dolor de pierna, se levanta que no se puede mover y la ves que se va arrastrando, es decir, le pesa la vida, es decir, siente que no puede desplazarse por la vida como quisiera, ¿no? Con soltura, con confianza. Las manos, es decir, ¿qué quisiste abrazar que no pudiste, ¿no? ¿Dónde te sentiste también no hábil en una actividad, en un contacto? ¿Sí? Se da mucho en actividades donde utilizan las manos, ¿no? Donde se cree que uno no es capaz, las costureras, bueno, en fin, un montón de trabajos o actividades donde uno utiliza las manos. Incluso si estuviste haciendo algo, construcción, algo creativo con tus manos, y creías que realmente no eras capaz, y luego viste el resultado y decís, uy, me quedó doliendo la mano. Es por eso, justamente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Los pies, bueno, ¿dónde sentís que te estás arrastrando? ¿Ante quién? ¿A dónde? Hay que tener en cuenta que el tobillo, los pies, es el sostén. Entonces, ¿dónde no encuentro el sostén conveniente, el sostén adecuado? ¿Dónde no me siento sostenido? También tiene que ver, siempre tiene que ver con lo que cuando nosotros decimos no nos sentimos aptos, no nos sentimos valiosos, no sentimos que tenemos ese sostén, no sentimos que tenemos esa contención, es tanto porque nos percibimos que nos falta, como también percibir, o sea, no sentirse, ¿no es cierto?, merecedor de tener eso, o sentir que si bien lo estamos brindando, quizás no sería como lo suficiente, ¿no? Tanto como para nosotros como para otros. Si es la parte lumbar es la parte más bien baja, es donde te sentís presionado.
se da mucho, por ejemplo, si tenés un equipo a cargo y te sentís presionado porque no se obtienen los resultados que generarían satisfacción a vos y a tu grupo. Entonces, eso produce, es decir, esa presión, cuando de golpe lograste un resultado y ganaron, no sé, un partido clave, ahí aparece el dolor, ¿no? Si es la parte más alta de la espalda, ¿qué estás cargando? O sea, ¿qué estás cargando? ¿Ante quién te estás doblegando? ¿Ante quién justamente te sentís desvalorizado? ¿Te sentís en minusválida? Sería, ¿no? Y entonces es como esta persona que va inclinada hacia adelante. ¿Ante quién? ¿No? O ante qué. ¿Qué es eso o quién es aquello o aquella que ante quien sentís, ¿no es cierto?, que tenés que bajar la cabeza. Esto de bajar la cabeza también, el dolor de cuello, ¿no? La parte más baja del cuello tiene que ver también, ¿no?, con inclinarse ante algo. Así que bueno, así una rápida pasada por las distintas partes del cuerpo cuando duele, es una gran guía para tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de adquirir esta seguridad, esta confianza, esta estima, esta valía por nosotros mismos. Qué bueno, qué entusiasmada que se te ve Y dejarte que duela. hablando, dice Gracias, Bertina, ¿no? Muy interesante, parece ser gracias, una chica gracias. jovencita. Vamos a recordarle a toda la audiencia tu contacto, para que puedan tener la oportunidad de Gracias. una sesión virtual. Ah, qué amorosa. Me encantó, muchas gracias, qué bueno, qué Gracias bueno. a vos. Qué bueno. Gracias. Perdón, el WhatsApp de contacto de Eugenia es, Sí, si estás escuchando desde el exterior, más 549 y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram es muy simple, ujú, @EugeBiodescodifica. Para vos, Bertina, que te encantó, podés ir a ver todos los flyers, ¿sí?, de Eugenia, también está en YouTube. Así que tenés mucho material hasta la próxima semana, que la vas a tener nuevamente a esta hora, desde las 4:10 más o menos. Estamos siempre entrevistándola. Y después los martes a la noche saliendo al aire por Millennium. Eugenia, muchas gracias. bueno, gracias a ustedes, gracias a la radio, gracias a los oyentes que se conectaron, que nos escuchan siempre, y bueno, gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, qué divina. Qué bueno, qué Gracias. bueno, qué lindo el contrapunto en la comunicación, ¿no? Siempre hay alguien del otro lado que necesita esa palabra, necesita esa información y Sí. estamos para dársela. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, una vez más, y como siempre aquí en el aire de FM Millennium, en otro Despertándote en tu sueño.